Hay una pena que muchas madres arrastran en silencio, una herida que no se atreven a revelar ni siquiera ante sus amigas más íntimas. Es esa sensación honda de haberlo dado todo por un hijo, solo para descubrir que, con el paso del tiempo, ese mismo hijo parece haberse desentendido de ti. ¿Alguna vez sentiste que tu hijo adulto te observa como si fueras una completa desconocida? Como si tus pensamientos, tus emociones, tus carencias ya no tuvieran valor. Como si todo lo que hiciste por él a lo largo de los años hubiera sido borrado de su memoria. Si estás experimentando un nudo en la garganta en este instante, es esencial que comprendas algo profundo. No estás sola, y lo que está ocurriendo no es responsabilidad exclusiva ni de tu hijo ni tuya. Se trata del resultado de una dinámica invisible que se fue formando con el tiempo, muchas veces por exceso de afecto, por temor a romper el lazo, o simplemente porque nadie nos enseñó cómo ser madres de personas adultas. El gran sabio Confucio, hace más de 2500 años, ya comprendía esta clase de relaciones familiares. Sus reflexiones, aunque antiquísimas, encierran claves poderosas para restaurar ese respeto extraviado y reconstruir una relación sincera con los hijos que ya crecieron. Tal vez lleves meses, o incluso años, repitiéndote en silencio, ¿en qué fallé? ¿Por qué mi hijo me trata así, después de todo lo que dejé atrás por él? Si alguna vez experimentaste esta pena silenciosa, es probable que también hayas sentido ese vacío que deja sentirse ignorada por quien más amaste. Pero no quiero que esto se quede en ideas abstractas. Quiero mostrarte cómo todo esto toma forma en la realidad, a través del relato de una madre mexicana, como tantas otras, que lo dio todo por sus hijos y, aún así, comenzó a sentir que la estaban dejando atrás. La tarde se deslizaba suavemente sobre Oaxaca cuando Elena terminó de preparar el mole negro, esa receta que había heredado de su madre y que ahora, tras más de 30 años, podía cocinar con los ojos cerrados. El perfume del guiso impregnaba cada rincón de su hogar, ubicado en el barrio de Xochimilco, esa misma casa que logró comprar con esfuerzo, luego de que Ramón, su marido, la dejara sola con sus hijos siendo aún pequeños. Elena sonrió con melancolía mientras colocaba los platos sobre la mesa de madera, esa que había adquirido cuando Daniel, su hijo mayor, comenzó su primer año en la universidad. Una mesa amplia, diseñada para encuentros familiares que, con el paso del tiempo, se habían vuelto cada vez más esporádicos. Miró el reloj. Faltaba una hora para que llegaran sus 3 hijos, Daniel, de 36 años, ahora arquitecto, Mariana, de 33, docente de nivel primario, y Carlos, de 28, que trabajaba en una compañía tecnológica. Los 3 habían asegurado que vendrían a celebrar su cumpleaños número 60. Elena se sentó un instante, sintiendo ese peso en el pecho que, últimamente, la acompañaba como una sombra. 3 meses atrás, había tenido un conflicto serio con Daniel, quien, cada vez que la visitaba, lo que ya era infrecuente, pasaba todo el tiempo revisando su celular o hablando de lo saturado que estaba de trabajo. Cuando Elena le mencionó su frialdad, él reaccionó con enojo. Ya estoy cansado de que me haga sentir mal. Tengo mi vida propia, mamá. No puedo estar pendiente de ti todo el tiempo. Ya no soy un niño. Esas frases, pronunciadas por su hijo mayor, habían quedado grabadas en su memoria como una marca ardiente. ¿Cómo podía pensar que ella pretendía controlarlo? Todo lo que había hecho era por afecto, por asegurarle lo que ella jamás tuvo en su niñez. Con Mariana, la relación era amable, pero distante. Vivía a apenas 20 minutos, pero la veía solo una vez al mes. Y cuando se encontraban, parecía siempre apurada, como cumpliendo con un compromiso. Carlos, aunque más afectuoso, últimamente había comenzado a rechazar sus sugerencias, incluso, en ocasiones, frente a su pareja, lo que la hacía sentirse pasada de moda, como si ya no tuviera valor. Elena suspiró profundamente, evocando cómo había sido su camino desde que quedó sola, criando a 3 niños pequeños. Trabajó como secretaria en una institución escolar por las mañanas y por las tardes vendía comida casera. Jamás se permitió el lujo de comprar ropa nueva para sí misma, pero siempre procuró que sus hijos tuvieran lo mejor que ella podía ofrecer. Asistió a cada reunión escolar, pasó noches en vela cuando se enfermaban y postergó todo deseo personal para que ellos pudieran estudiar. ¿Y ahora, qué le quedaba? Una casa callada y un corazón repleto de dudas. ¿Dónde fallé? Se preguntaba una y otra vez. El timbre interrumpió su corriente de pensamientos.
Elena se secó rápidamente una lágrima que se había deslizado sin permiso y se levantó para abrir la puerta. Era doña Josefina, su vecina de toda la vida, una mujer de 78 años que, a diferencia de ella, parecía mantener un vínculo envidiable con sus 5 hijos y una docena de nietos. Elena, vine a dejarte estas flores por tu cumpleaños, dijo Josefina, con una sonrisa luminosa. Sí, dentro de una hora deberían llegar, respondió Elena, invitándola a pasar. Mientras compartían un café en la cocina, Elena ya no pudo contenerse y comenzó a abrir su corazón, contándole a Josefina cómo se sentía respecto a sus hijos. Especialmente después de la disputa con Daniel. Josefina la escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando Elena terminó, con la mirada empañada, la anciana tomó sus manos entre las suyas. Mi querida Elena, yo estuve exactamente en tu lugar hace unos 20 años, confesó Josefina. Mis hijos también se distanciaron. Me sentía sola, desilusionada. Después de todo lo que había entregado por ellos, me parecía una injusticia desgarradora. ¿Y qué hiciste? Preguntó Elena, sorprendida por la confesión de su vecina, a quien siempre había considerado parte de una familia ideal. Tuve la suerte de cruzarme con un docente de filosofía oriental que daba clases en la universidad pública, un hombre mayor, muy sensato. Me habló sobre las enseñanzas de Confucio acerca del vínculo familiar y el respeto. Me ayudó a reconocer 5 errores que yo cometía sin darme cuenta y que estaban deteriorando mi relación con mis hijos. Elena se inclinó hacia adelante, súbitamente intrigada. ¿Qué errores? Josefina esbozó una sonrisa serena antes de contestar. El primero, y quizás el más significativo, fue que creía que el respeto debía imponerse, cuando en realidad se cultiva. Confucio afirmaba que, para ser respetado, uno debe primero ser digno de respeto. Yo estaba tan centrada en recordarles a mis hijos todo lo que había renunciado por ellos, que no notaba que eso solo generaba resentimiento, no aprecio. Las palabras hicieron eco en Elena como un repique claro. ¿No era eso exactamente lo que ella solía hacer? En cada conversación con sus hijos, de alguna forma terminaba aludiendo a sus renuncias, esperando reconocimiento. El segundo error, continuó Josefina, fue no haber construido una identidad más allá de mi rol como madre. Toda mi existencia giraba alrededor de ellos. Y cuando crecieron y tomaron su propio rumbo, me encontré sin rumbo ni sentido. Confucio enseñaba que incluso los lazos más íntimos deben permitir el desarrollo personal. Elena sintió un estremecimiento. Desde que sus hijos se habían ido, ella ocupaba sus días aguardando sus llamadas, cocinando por si aparecían de sorpresa, pensando en ellos casi de forma constante. ¿No era eso amor maternal? El tercer error, dijo Josefina mientras sorbía lentamente su café, fue tratar a mis hijos adultos como si aún fueran pequeños. Les ofrecía consejos que no solicitaban, cuestionaba sus decisiones, me angustiaba en exceso. Confucio decía que tratar a un adulto como a un niño es una forma de irrespetarlo. Y nadie puede estimar a quien lo desvaloriza. Elena recordó cómo, apenas 2 semanas antes, había llamado 3 veces a Carlos en el transcurso de una hora, solo porque llovía y quería asegurarse de que llevara paraguas. La última vez, él le contestó con fastidio. Mamá, tengo 28 años. Por favor. El cuarto error era sutil, pero tóxico, prosiguió Josefina, mirando a través de la ventana como si reviviera su propia historia. Yo utilizaba el afecto como un recurso para influir, continuó Josefina. Si me quisieras, vendrías con más frecuencia. Si te importara, me llamarías más seguido. Confucio enseñaba que el amor auténtico no encadena, ofrece libertad. Cuando transformamos el cariño en una carga, dejamos de inspirar afecto verdadero. Elena sintió una punzada de remordimiento al recordar cuántas veces había pronunciado frases similares frente a sus hijos. Y el quinto error, añadió Josefina, con voz apacible, quizás el más complejo de aceptar, fue que no había comprendido que mis hijos tenían derecho a construir sus vidas de un modo distinto al que yo consideraba correcto. Les imponía mis ideales, mis principios, mis ritmos. Confucio decía que la auténtica sabiduría radica en reconocer que cada ser humano posee su propio sendero, y que nuestra tarea no es imponer, sino acompañar desde el respeto. Se hizo un largo silencio en la cocina mientras Elena asimilaba todo lo que acababa de oír. ¿Era posible que, pese a su amor y entrega, hubiese estado alejando a sus propios hijos sin advertirlo? Josefina rompió el silencio con una voz levemente temblorosa. Todo eso suena muy bien, pero, ¿cómo lo llevaste a la práctica?
¿Cómo lograste cambiar el vínculo con tus hijos? La anciana sonrió con ternura. Esa es la parte más hermosa de esta historia, Elena. Y te la contaré. Pero antes dime, ¿de verdad estás dispuesta a mirar las cosas desde otra perspectiva? Porque el cambio real empieza cuando dejamos de señalar culpables y comenzamos a asumir nuestra parte. Elena sintió una mezcla de temor y alivio, temor de confirmar que quizá ella también había contribuido al alejamiento de sus hijos. Alivio ante la posibilidad de que aún existiera tiempo para restaurar el lazo de una forma más sana y auténtica. Sí, respondió al fin. Estoy dispuesta. Josefina le apretó las manos con cariño. Entonces, lo primero que hice fue. En ese instante, el timbre volvió a sonar. Elena miró el reloj, algo desconcertada. Sus hijos habían llegado media hora antes de lo esperado. Parece que tendremos que seguir esta charla en otro momento, dijo Josefina, poniéndose de pie. Pero tal vez esta sea la ocasión perfecta para que empieces a mirar con otros ojos. Mientras la vecina se despedía, Elena sentía una mezcla de inquietud y expectativa. ¿Sería posible aplicar aquellas enseñanzas de Confucio en el vínculo con sus hijos? Lo que Elena ignoraba era que esa conversación estaba a punto de marcar un antes y un después en su vida. El timbre volvió a sonar. Respiró hondo y se dirigió hacia la puerta. Era el momento de recibir a sus hijos, pero algo dentro de ella ya no era igual. Una semilla de entendimiento había sido plantada y estaba lista para comenzar a florecer. Lo que sucedería a partir de ahora sería solo el inicio de una transformación más profunda de lo que ella misma imaginaba. Pero ese desenlace es algo que veremos más adelante en esta historia. Una narración que bien podría parecerse a la tuya, si tienes el valor de mirar con sinceridad y abrirte al primer paso hacia una transformación profunda. Porque la auténtica sabiduría, como enseñaba Confucio, no consiste en tener todas las respuestas, sino en animarse a cuestionar aquello que siempre dimos por hecho. Elena abrió la puerta y allí estaban sus 3 hijos, cada uno con un pequeño obsequio en las manos. Daniel, el mayor, mostraba rigidez en el rostro, como si esa visita fuese más un deber que un deseo. Mariana sonreía, aunque Elena reconocía esa expresión forzada que no alcanzaba a iluminar sus ojos. Carlos, el menor, era el único que parecía genuinamente feliz de estar allí. «Feliz cumpleaños, mamá», dijeron casi al mismo tiempo, al ingresar a la casa donde se habían criado. Normalmente, Elena habría respondido con algún comentario sarcástico, como, «Vaya, qué milagro verlos a los 3 juntos», o «Pensé que ya no recordaban dónde vive su madre». Ese tipo de frases que solía considerar inofensivas, incluso con cierto humor, pero que, tras la charla con Josefina, comenzaba a entender que llevaban una carga oculta de reclamo. En lugar de eso, inhaló hondo y simplemente dijo: «Qué alegría verlos. Gracias por venir». Notó un leve gesto de sorpresa en el rostro de Daniel, como si hubiera llegado preparado para defenderse de un reproche que nunca apareció. Durante la cena, Elena se propuso algo poco común en ella: escuchar más y hablar menos. En vez de bombardearlos con preguntas o entregar consejos que no le habían solicitado, formulaba preguntas con genuino interés y prestaba atención real a las respuestas. Cuando Daniel habló sobre un proyecto arquitectónico que estaba desarrollando, en lugar de preocuparse de inmediato por si estaba descansando lo suficiente, se interesó sinceramente por los detalles técnicos y creativos. «Suena fascinante, Daniel. Me encantaría ver algunos de tus planos cuando tengas tiempo», dijo con una calidez auténtica. La expresión de su hijo mayor cambió apenas, pero de forma significativa. Por un breve instante, Elena pudo ver nuevamente al niño emocionado que solía enseñarle sus dibujos, buscando una mirada de aprobación. «Claro, mamá. De hecho, puedo mostrarte algunas imágenes ahora mismo, si quieres». Y, por primera vez en mucho tiempo, Daniel sacó su teléfono no para evadirse, sino para compartir algo con ella. La noche transcurría de un modo distinto al habitual. No hubo tensiones cuando Mariana comentó que estaba considerando mudarse con su pareja sin pasar por el matrimonio, algo que en otras ocasiones habría provocado un largo sermón por parte de Elena. Tampoco hubo incomodidad cuando Carlos mencionó un viaje que planeaba hacer a Colombia, sin que su madre manifestara, de inmediato, inquietud por la seguridad o el gasto. Al llegar el momento del pastel, Elena notó que sus hijos se mostraban más relajados, más conectados con el presente. Incluso permanecieron más tiempo del acostumbrado, sin revisar el reloj a cada rato.
Al despedirse, Daniel la abrazó con una calidez que ella no había sentido en mucho tiempo. Gracias por la cena, mamá. Estuvo realmente agradable. Después de que se marcharon, Elena quedó en silencio, reflexionando sobre lo ocurrido. Un pequeño ajuste en su manera de actuar parecía haber generado una reacción positiva inmediata. Sin embargo, sabía que una sola noche no bastaba. Las palabras de Josefina seguían resonando con fuerza en su interior y estaba convencida de que aún tenía mucho por comprender. A la mañana siguiente, fue a visitar a su vecina. La encontró en el jardín, regando unas vibrantes dalias. Josefina, necesito que me cuentes cómo lo lograste. ¿Cómo aplicaste las enseñanzas de Confucio para transformar el vínculo con tus hijos? La mujer sonrió con dulzura, como si hubiese estado esperando precisamente ese momento. Ven, sentémonos bajo el aguacatero. Esta charla merece sombra y tiempo. Una vez instaladas en las sillas de mimbre del patio, Josefina comenzó su relato. Lo primero que hice fue lo más desafiante, admitir que gran parte del conflicto no estaba en mis hijos, sino en mí. Como madres, solemos vernos a nosotras mismas como víctimas de la desconsideración o el olvido. Sin embargo, rara vez nos cuestionamos de qué manera nuestras actitudes contribuyen a esa distancia. Elena asintió en silencio, recordando cómo la noche anterior, un simple giro en su manera de actuar había cambiado por completo el clima familiar. Confucio enseñaba que, para provocar un cambio en los demás, primero debemos transformarnos a nosotros mismos, continuó Josefina. Así que comencé un camino de evolución personal que llamé los 5 nuevos senderos. Por cada error que había detectado, diseñé una práctica distinta. Para el primer error, prosiguió, que era exigir respeto en lugar de sembrarlo, empecé a aplicar lo que Confucio denominaba la rectitud silenciosa. En vez de hablar constantemente sobre lo que había entregado, decidí mostrar, a través de mis actos, mi valor como ser humano más allá del papel de madre. ¿Y cómo hiciste eso exactamente?, preguntó Elena, con genuino interés. Retomé mi amor por la pintura, respondió Josefina. Era una pasión que había dejado de lado cuando nacieron mis hijos. Comencé a asistir a clases en la Casa de la Cultura. Con el tiempo, mis hijos empezaron a verme no solo como mamá, sino como Josefina, una mujer con inquietudes, habilidades y una existencia propia. Confucio solía decir, el sabio cultiva su espíritu como se cuida un jardín, y los demás, naturalmente, se sienten atraídos a contemplar sus flores. Elena reflexionó sobre su propia historia, cuántas pasiones había dejado atrás, cómo podían sus hijos valorarla como persona si ella misma se había limitado únicamente al rol materno. Para el segundo error, no haber desarrollado una vida personal más allá de mis hijos, apliqué lo que Confucio llamaba la expansión del círculo. Comencé a reconectar con amistades antiguas, familiares distantes, vecinos con los que casi no hablaba. Dejé de colocar a mis hijos en el centro absoluto de mi mundo afectivo. Al comienzo fue complicado, prosiguió Josefina. Sentía culpa por dedicar tiempo a otras personas cuando podía estar atenta a mis hijos. Pero con los meses comprendí que, al enriquecer mi vida social, no solo me volvía una mujer más plena, sino que también liberaba a mis hijos de la carga emocional de ser mi única fuente de alegría y compañía. Elena recordó cuántas veces había declinado invitaciones, clases de danza, viajes con amigas, incluso una oferta laboral mejor paga, todo por estar siempre disponible para sus hijos, por si acaso la necesitaban. Para el tercer error, continuó Josefina, que era tratar a mis hijos adultos como si aún fueran pequeños, comencé a practicar lo que Confucio llamaba el respeto al cielo de cada ser. Empecé a ver a mis hijos como seres completos, con su propio destino y sabiduría. Dejé de ofrecerles consejos sin que me los pidieran y aprendí a preguntar antes de opinar, ¿querés saber lo que pienso sobre esto? Fue revelador ver cómo respondían, recordó con una sonrisa. Al principio, sorprendidos, luego, aliviados. Con el tiempo, comenzaron a pedirme consejos por iniciativa propia, algo que no ocurría desde hacía muchos años. Elena pensó en todas las veces que había iniciado una conversación con frases como, lo que tenés que hacer es, o si yo estuviera en tu lugar, sin detenerse a pensar si sus hijos realmente querían escuchar su punto de vista. Para el cuarto error, dijo Josefina, usar el afecto como instrumento de presión, comencé a aplicar lo que Confucio llamaba amor sin ataduras. Dejé atrás expresiones como, después de todo lo que hice por vos, o si de verdad me quisieras, comprendí que el amor genuino no lleva un registro de favores ni se presenta como reclamo. En lugar de decir me siento sola, deberías venir más seguido, aprendí a decir,
te extraño, me encantaría verte cuando puedas. Parece una diferencia mínima, pero la manera en que lo recibían era completamente distinta. Ya no sentían que mi cariño venía acompañado de una deuda invisible. Elena sintió una punzada de reconocimiento. ¿Cuántas veces había usado su amor como una forma sutil de control, como una cuenta pendiente que sus hijos debían saldar con presencia y obediencia? Y para el quinto error, imponer mis propias expectativas sobre cómo debían conducir sus vidas, practiqué lo que Confucio llamaba la aceptación del sendero ajeno. Tuve que comprender que mis hijos tenían pleno derecho a tomar decisiones distintas a las que yo habría elegido, sin que eso significara un rechazo hacia mí o hacia mis valores. Mi hijo mayor contrajo matrimonio con una mujer que, en un principio, no era de mi agrado. Mi hija decidió no formar una familia, algo que me costó mucho asimilar. El más joven optó por una profesión inestable en el ámbito artístico en lugar de un empleo seguro. Tuve que aprender a respetar esas elecciones, no como desafíos personales, sino como manifestaciones sinceras de su identidad. ¿Y cómo lo lograste?, preguntó Elena, pensando en lo difícil que le había resultado aceptar algunas decisiones de sus propios hijos. Como cuando Carlos renunció a un empleo estable para sumarse a una empresa emergente, o cuando Mariana rompió su compromiso con un hombre que a Elena le parecía ideal. Confucio enseñaba que cada persona tiene su propio mandato del cielo, su destino individual. Cuando intentamos imponer nuestro trayecto vital a los demás, aunque sea por afecto, terminamos generando dolor. Así que cada vez que sentía el deseo de cuestionar o enmendar las decisiones de mis hijos, explicó Josefina, me hacía una sola pregunta: ¿están haciendo daño real, o simplemente están eligiendo un rumbo distinto al mío? Si era lo segundo, optaba por guardar silencio con respeto y mantener una actitud de interés sincero. Elena absorbía cada palabra, reconociendo en su interior actitudes y reacciones que jamás había analizado con profundidad. Pero entonces Josefina dijo, con voz serena: todo esto puede sonar como si tuviéramos que renunciar a ser madres, como si debiéramos dejar de preocuparnos por nuestros hijos. La anciana negó con suavidad, casi sonriendo. Al contrario, Elena. Se trata de ejercer la maternidad con mayor sabiduría y profundidad. Confucio decía que el amor auténtico no posee, sino que libera. Cuando dejamos de confundir el afecto con el control, cuando honramos la individualidad de nuestros hijos, es cuando realmente cumplimos con nuestro propósito como madres, formar adultos plenos, no niños eternos. El cambio no ocurrió de la noche a la mañana, continuó Josefina. Hubo momentos difíciles, días en los que deseaba regresar a mis viejas costumbres. Pero, poco a poco, algo hermoso comenzó a gestarse. Mis hijos empezaron a acercarse de un modo distinto. Ya no lo hacían por compromiso, sino por elección. Las charlas se volvieron más auténticas, más profundas. Y lo más inesperado fue que, al dejar de exigir gratitud, comenzaron a demostrarla por su cuenta. Elena dirigió la mirada al jardín de Josefina, donde las flores relucían bajo el sol de la mañana. Pensó en sus propios hijos y en lo distinta que había sido aquella cena de cumpleaños, comparada con encuentros anteriores. ¿Crees que para mí también es posible?, preguntó con voz temblorosa. A mis 60 años, ¿de verdad puedo modificar costumbres tan arraigadas? Elena, respondió Josefina con ternura. Confucio comenzó a difundir sus enseñanzas a los 72. Decía que nunca es tarde para corregir el rumbo. La vejez no representa un impedimento para el cambio, al contrario, puede ser una ventaja. Contamos con la claridad que otorgan los años y menos temores al arriesgarnos a lo desconocido. Esa tarde, tras despedirse de Josefina, Elena resolvió dar el primer paso en su propio proceso de transformación. Llamó a Daniel, con quien había tenido la confrontación más intensa. Cuando él atendió, Elena percibió cierta cautela en su tono, como si se preparara para un nuevo reproche. Daniel, hijo, dijo ella, eligiendo con cuidado sus palabras. Solo quería decirte que anoche disfruté mucho viendo tus diseños. Me hizo pensar en cuando eras niño y pasabas horas creando edificios imaginarios. Siempre intuí que serías un gran arquitecto. Hubo un breve silencio. Luego, Daniel respondió con una voz distinta, más pausada. Gracias, mamá. Eso significa mucho para mí. También quería pedirte disculpas, continuó Elena, sintiendo que se le formaba un nudo en la garganta. Por las veces en que fui invasiva, en que no respeté tu espacio o tus decisiones. Estoy aprendiendo, aunque sea tarde.
El otro lado de la línea quedó en silencio, esta vez por más tiempo. Mamá, dijo por fin Daniel. No sé qué decir. No me lo esperaba. No hace falta que digas nada. Solo quería que lo supieras. Al terminar la conversación, Elena sintió una mezcla de vulnerabilidad y alivio. Era apenas un primer gesto, pero también una señal de que algo nuevo podía comenzar. En las semanas siguientes, empezó a aplicar conscientemente los 5 caminos que había aprendido de Josefina. Para cultivar el respeto, en lugar de reclamarlo, se inscribió en un taller de cocina tradicional oaxaqueña, algo que siempre había deseado. No lo hizo para demostrar nada a sus hijos, sino para alimentarse a sí misma, para recordar que era más que únicamente la madre de 3 personas. Para construir una existencia independiente, retomó el contacto con 2 amigas de la adolescencia y comenzó a verlas con frecuencia. También adoptó un perro de un refugio cercano, Canelo, que pronto se volvió su compañero leal. Para tratar a sus hijos como adultos, practicó la contención. Cuando sentía el impulso de intervenir, corregir o aconsejar sin haber sido consultada, respiraba hondo y se preguntaba, ¿de verdad es necesario decir esto ahora? Para amar sin condicionar, dejó de llevar un registro mental de entregas, renuncias y sacrificios. Cuando sentía que el resentimiento se asomaba, recordaba las palabras de Confucio, la virtud nunca está sola, siempre viene acompañada. El bien se realiza por su propio valor, no por el reconocimiento que pueda provocar. Y para aceptar las decisiones de sus hijos, Elena comenzó a ejercitar una curiosidad sincera. En vez de criticar las elecciones que hacían, procuraba comprender las razones y principios que los guiaban, reconociendo que podían diferir de los suyos sin por ello ser menos legítimos. Las modificaciones en la dinámica familiar no fueron instantáneas ni libres de tropiezos. Hubo retrocesos, jornadas en las que los viejos hábitos reaparecían. Pero con constancia y paciencia, Elena empezó a notar transformaciones discretas, aunque significativas. Mariana comenzó a llamarla con más frecuencia, no por compromiso, sino con el deseo genuino de compartir fragmentos de su vida. Carlos, por su parte, empezó a consultarla espontáneamente, valorando sus opiniones. Y Daniel, el más reservado, un día la invitó a conocer su estudio de arquitectura, un lugar íntimo que jamás había mostrado antes. 6 meses después del cumpleaños de Elena, durante un almuerzo familiar de domingo, ocurrió algo inesperado. Mientras la conversación fluía tranquila en la mesa, Daniel alzó su copa y dijo: «Quiero proponer un brindis por mamá». El silencio se apoderó del ambiente. Todos lo miraron con sorpresa ante el gesto del hermano mayor. «Mamá», continuó Daniel, «en estos últimos meses has cambiado de una manera que no puedo describir del todo, pero que todos percibimos. Hay algo nuevo en vos, una calma distinta. Y eso también nos ha transformado a nosotros. Quiero que sepas que lo aprecio. Lo valoramos profundamente». Mariana y Carlos asintieron, conmovidos. «Nunca te lo había dicho», añadió Daniel, «pero siempre he admirado tu fuerza. Cómo lograste sacar adelante a esta familia sola. Cómo nunca te rendiste. Gracias, mamá. Te quiero». Elena sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. No eran lágrimas de amargura o frustración, como tantas veces en el pasado, sino de una alegría tranquila y honda. No necesitaba que sus hijos reconocieran sus esfuerzos. Lo había hecho porque era su manera de amar. Pero escuchar esas palabras, ofrecidas libremente y no como reacción a una exigencia, tocó una parte de su alma que había permanecido herida por mucho tiempo. Esa noche, cuando sus hijos ya se habían marchado, Elena se sentó en el patio junto a Canelo. Observando el cielo estrellado sobre Oaxaca, recordó aquella frase de Confucio que Josefina le había compartido. Asterisco: cuando una familia vive en armonía, toda la comunidad se fortalece. Asterisco. Comprendió entonces que el sendero que había comenzado no era solo para recomponer su vínculo con sus hijos, sino para reparar algo más amplio, más profundo, el ciclo interminable de dar y recibir afecto. De criar y dejar partir, de enseñar y seguir aprendiendo, que une a todas las generaciones. Comprendió finalmente la diferencia entre sacrificarse por amor y amar con sabiduría, entre entregar todo y ofrecer lo justo, entre criar hijos dependientes y formar adultos autónomos. Y aunque era consciente de que el camino seguiría con sus altibajos y retos, Elena se sentía, por primera vez en muchos años, realmente en paz. Había redescubierto no solo a sus hijos, sino también a sí misma como madre, como mujer, como ser humano íntegro. Y esa,
tal vez, era la enseñanza más profunda de todas. Así que, a toda madre que escuche esta historia, si algo en ella resonó contigo, si viste en Elena reflejados algunos de tus propios sufrimientos o anhelos, es importante saber que también puedes iniciar este viaje. No se trata de reprocharte por los patrones heredados, sino de abrirte a nuevas oportunidades para el porvenir. No implica negar tu amor maternal, sino expresarlo de un modo que respete tanto tu dignidad como la libertad de tus hijos. Porque, como enseñaba Confucio hace más de 2000 años, y como madres como Josefina y Elena han descubierto en sus vidas, la familia es el primer terreno donde se cultivan las virtudes humanas. Y tú, como cuidadora de ese espacio, posees el poder de crear un ambiente donde todos puedan crecer plenamente. El recorrido empieza con un único paso, un paso hacia el interior, hacia un conocimiento profundo de ti misma, y luego, un paso hacia tus hijos, no desde la exigencia, sino desde la sabiduría. Como dijo Confucio, el viaje más extenso comienza con un solo paso, y ese primer paso, el que transforma tu relación con tus hijos adultos, puede darse en cualquier momento.